Arzatenia. El diseño es una herramienta para generar cambio. Regresar al origen será algo indispensable. La artesanía siempre ha existido, pero evoluciona como todas las cosas. Arzatenia es un espacio para la difusión y promoción del diseño y hacia dónde nos dirigimos como diseñadores. Somos Romina Montaño y Diego Ruiz, dos diseñadores de artesanía interesados en la investigación, la educación, la artesanía, los oficios, la cultura, la tradición, la promoción y difusión del diseño en México. Y para esta nueva temporada, invitamos a profesionistas del medio, diseñadores, artesanos, creativos y personas del enlace comercial. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Arzatenia. El día de hoy nos encontramos grabando en Casa Wilmot. Aquí un espacio que nos brindaron. Tenemos un invitado muy especial y está conmigo como cada episodio mi querido compañero de proyecto, Diego. Hola, Romy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Estás ¿Contento? emocionado? Sí, estoy contento de estar en Tonalá, una tierra mágica, Con una alfarera. una tierra que me dio la oportunidad de estudiar y estoy muy agradecido con esta tierra y me siento alojado en mi casa. Y pues muy contento también del invitado que tenemos el día de hoy y pues vamos a platicar un ratito con el maestro Ángel Santos, artesano de Tonalá. Artesano y artista también. Artesano y artista. Bienvenido, Maestro, Ángel ¿cómo está? Santos. Muchas gracias. Pues contento de estar aquí con ustedes, contento de compartir un poco de lo que es Tonalá. Sí, bueno, siempre nos gusta empezar con esta pregunta que es ¿quién es Ángel Santos? ¿Cómo usted se define? Porque sé que es artesano, pero también tiene una línea artística, ¿no? Soy artesano tradicional, emerjo del barro bruñido propiamente, es la alfarería tradicional por ende, lo que me da, digamos, la posibilidad de aprender y seguir aprendiendo. Sí tuve la honrosa oportunidad también de estar en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara y eso pues también es parte de mi formación, pero me describo como un artesano tradicional porque esa es la base, Justo yo estaba leyendo una reseña que había de usted en Herencia Milenaria, donde decía que era un artesano tradicional, pero tenía esta combinación perfecta entre lo tradicional hacia lo contemporáneo, con un estilo minimalista, ¿no? Porque si bien tiene como su línea en donde tenemos como iconografía, pero también tiene una línea muy pura, ¿no? Donde es la técnica de barro. Bien, respecto al trabajo, ha ido cambiando conforme pasa el tiempo y es difícil determinarlo o describirlo a la distancia, ¿no? Ya son un buen de años, ya rebasé los 50 años dentro de un oficio tradicional, insisto, y la parte del estilo ha ido cambiando en mucho desde los 14 años, 17 años, que es la fecha, los 17 años en que yo instalé mi taller. Yo considero que es un término experimental lo que se ha venido dando desde entonces y bueno, ha atravesado mi trabajo por diferentes etapas. Entonces, algunas son más tradicionales que otras, algunas otras suelen ser experimentos, etapas de búsqueda con otros materiales, con otras técnicas incluso. Y bueno, son etapas por las que uno pasa. Bueno, este es un proyecto de promoción y difusión de las artesanías y justo es también para brindar este espacio para que nos cuenten su experiencia. Si bien sabemos, usted ha trabajado con muchos diseñadores, ¿no? Como Laura Noriega, bueno, en la marca Tributo, ¿no? Entonces, ahora queremos que nos cuente cuál es su experiencia trabajando y colaborando con diseñadores, ¿no? Ahora del otro lado. Sí, esta experiencia ha sido amplia ya rebasamos los 10 años de trabajo en este rubro particular, con diseñadores. Esta etapa inició en mi taller cuando
asistíamos a algunos estudiantes tanto de la Universidad de Guadalajara, también como de ITESO y del TEC, y tratábamos de apoyarlos para que ellos hicieran sus prototipos, estudiantes principalmente de diseño industrial. En algunos casos había también de arquitectura, otra área del diseño, y nosotros era eso por lo que nos buscaban, y eso a partir de algunos maestros que tuvieron a bien recomendarnos por nosotros. Tuvieron a bien recomendarnos, uno de ellos principalmente fue Ismael Rodríguez, quien entonces había dejado Sedinart, que era una ala nueva de parte de lo que fue el Instituto de la Artesanía Jalisciense, y posteriormente Laura Noriega. Entonces, algunos de sus alumnos llegaban con nosotros y nosotros apoyábamos esa parte, de la cual salió una serie de experiencias que nos retroalimentaron y que nos dieron ciertas tablas para generar ese trabajo. Una, porque no había muchos talleres o muchos artesanos que tuvieran esa disposición. Era también una parte, una iniciación que se hacía, trabajar con jóvenes estudiantes. Entonces, con esas dudas, con esos titubeos, pues se inició, y creo que salimos bien librados. Creo que salimos bien librados. ¿Por qué? Porque a la postre seguimos trabajando con algunos de ellos, y son los que tienen ya sus propios despachos de diseño, sus propias marcas, y algunos le han estado dando vueltas al país, en el extranjero, ya con sus propias creaciones, con sus productos que realizan en algunos casos ya por completo, ¿no? Nosotros hemos ido avanzando por las circunstancias, y seguimos trabajando con algunas marcas de diseño, como es Tributo, como es Filamento, que ellos se encargan de la parte de comercialización, nosotros de la creación del producto, de la producción de producto, y pues se vuelve una alianza así muy amigable, ¿no? Creo que es parte de lo actual, y quizás en buena medida de lo que viene, porque es un cambio que se ha venido dando en el sector artesanal, es decir, de un término muy tradicional de hacer productos quizás meramente utilitarios u ornamentales, pasar a hacer productos con una mayor amplitud o rango determinado de mercado, y de mercado actual. Pues es que suena, justo hacemos esta pregunta porque la mayoría de los que nos escuchan son estudiantes de diseño de artesanía, ¿no? Entonces siempre tienen como este interés de trabajar con artesanos, de cómo es acercarse a un artesano y empezar a colaborar juntos, ¿no? También, ¿cuál es qué es lo que lo inspira a sacar nuevas colecciones o nuevas piezas propias, pues? Pues mayormente está la tradición, mayormente está la pieza ya hecha. Nuestro pasado es extraordinariamente rico, y el nuestro, decir nuestro, ya implica una apropiación. Estamos hablando de años, de décadas, de siglos, de una tradición de la ejecución de barro, de alfarería, en general, pero particularmente bruñidos, y de esa manera tenemos un rango bastante amplio de elementos de inspiración, una cultura rica en esencia, con un pasado que no está debidamente documentado ni está totalmente documentado, pero que lo que tenemos a la mano, lo que conocemos, es una fuente de inspiración, es un espacio amplio para recorrer. Y bueno, también en el ejercicio y al paso de los años, pues eso se va
ejercitando y surgen algunas inquietudes personales. Entonces, esa parte pues también es más allá de la idea, de la ocurrencia, es un trabajo que hay que ejercitar a partir de una idea, ¿no? Para aterrizarlo ya en un diseño formal. Y eso tiene que ver también con las actualidades, ¿no? Si la forma, si el color, si determinados acabados. Uno de los ejemplos que menciono con frecuencia actualmente es saber que hoy en día la gente apuesta más el mercado por la pieza prácticamente vacía, ¿no? Con menos detalles, ¿no? Mientras que en los años 70, 80, el mercado exigía piezas extraordinariamente decoradas, ¿no? Llenas, ¿no? Con ese miedo al vacío del cual procede el barro bruñido, ¿no? En su carácter de arte mudéjar, con esa influencia árabe, ¿no? que tiene. Entonces, ha pasado a extremo de piezas sumamente decoradas, barrocas, a piezas minimalistas, y que el mercado sugiere ese tipo de piezas en cuanto a la forma y en cuanto a la aplicación de colores, ¿no? Ya, pues es que el mercado ha ido cambiando, ¿no? Y evoluciona, luego de repente también está esto de que no, que el diseño es que el diseño es menos, ¿no? Entre menos es más. Entre menos es más, gracias. Y justo pues, la gente empieza como a tener este valor por la artesanía, pero busca algo más sobrio, sin la iconografía, ¿no? Como algo más contemporáneo, ¿no? Y bien, ¿cuáles son las piezas que más disfruta hacer? Si bien creo que como las más tradicionales, pero ¿hay algo en específico que disfrute más hacer? Sí, creo que coincides conmigo. Sí, lo que más disfruto es lo tradicional. Sí, y trato de no dejar de hacerlo para que no se me olvide cómo es, ¿verdad? Lo poco que he aprendido, mantener ese ejercicio. Sí, aunque hoy en día es menos el tiempo dedicado a ello y mayor el tiempo para el modelado, por ejemplo, o el acabado de ese otro tipo de piezas, más para el mercado que estamos en este momento promoviendo, haciendo y vendiendo, ¿no? Pero hay como alguna pieza que diga, disfruto mucho hacer, no sé, jarrones, platos, esculturas. Ah, es muy diverso. Es muy diverso. El trabajo que yo hice a título personal fue muy diverso, ha sido diverso. Y el trabajo que realizo conjuntamente con los compañeros en el taller también. Entonces, esa parte en el área creativa, de producción limitada, pero que es la pieza libre, el ejercicio libre, el ejercicio, la pieza no solicitada. Eso es lo que más disfruto. Hay piezas que se hicieron, por ejemplo, antes del 2015, y que mayormente tienen ese carácter tradicional todavía, aun cuando haya ciertas pruebas experimentales, todavía tiene ese mayor carácter, un alto porcentaje de tradicional, con apego a los elementos identitarios, ¿no? Del barro bruñido, de la cerámica tradicional de Tonalá. Y son mayormente las piezas que pertenecen a colecciones públicas. Ya de ahí en adelante es más la obra para el comprador en particular, ¿no? Y es ya con un encargo, ¿no? Con una, digamos, un acuerdo, ¿sí? Entre el comprador y yo como creativo, ¿no? Pidiendo cierta libertad
y ellos concediéndola mayormente. Han sido gente muy, muy amable que respeta esa parte, que hay siempre un espacio donde pueda uno abrirse o dar cabida a algo que se aparece por ahí en el camino de la ejecución de la obra. Justo le iba a preguntar que cuál es el mayor reto que ha enfrentado como artesano, ¿no? Muchos, todos los días. Todos los días. Cuando iniciaba, yo fui muy inmaduro y yo cuando inicié dentro de un taller pensaba que podía hacer muchas cosas, ¿no? Y estoy hablando a los 7 años, ¿no? Cuando instalé mi taller fue demasiado como demasiada aventura, demasiado ingenuo incluso, pensar que yo podía tener un taller a los 17 años con todo lo que ello implicaba, pero no hubo marcha atrás. Entonces me he equivocado muchas veces. Y los retos han sido cada día, porque cada día se encuentra uno hacia algo nuevo, sobre todo en ese término que correspondía a un poquito más adelante de los 17, correspondió a la etapa de la Escuela de Artes Plásticas, con una serie de elementos de información que inquietaban, ¿no? Que sugerían ir hacia otros rumbos incluso, y entonces pues nuevamente, ¿no? Buscar, tratar de encontrar otras respuestas, por ejemplo, qué era el barro bruñido al fresco, qué significaba para el medio artístico el arte popular y particularmente el barro bruñido, porque había sido fuente de inspiración para gente como Siqueiros, Orozco, Rivera, ¿no? Los grandes maestros del muralismo. Y antes de estos 3 artistas mencionados, el doctor Atl, ¿por qué resultó una fascinación para él encontrarse con el barro bruñido de Tonalá, Jalisco, ¿no? Y toda esa serie de elogios que deja plasmados en su libro Las Artes Populares en México, ¿no? Entonces, eso fue un choque, ¿no? Una confrontación nuevamente. Pero la más reciente, voy a brincar muchos años, la más reciente reto fue en un trabajo realizado para la empresa tequilera Clase Azul, un diseño que nos llevó algún tiempo en su realización, que tuvieron que pasar 2 años para llevarlo a cabo, para ejecutarlo dentro de una planta de producción de botella de cerámica en Tepatitlán, su propia planta. Y ahí fue muy fuerte la confrontación con algo, con una formación tradicional, porque no solamente para mí, sino los 6 pintores tradicionales que asistimos para hacer esta producción de alrededor de 300 botellas, con un diseño tradicional que yo había elaborado, basado desde luego en esa tradición tonalteca, ¿verdad? Porque de lo que se trataba era enaltecer lo que era la tradición, lo que ha sido la tradición viva, lo que se ha preservado de toda esa riqueza patrimonial, y enfrentarnos a un taller en alta temperatura para la realización de estas botellas con 6 maestros pintores de toda la vida. Fue complicado, nada fácil, y había que confrontarse con uno mismo primeramente para la realización de un trabajo como obrero, y la otra en una técnica que no era tan propia como nosotros
lo pensamos, no es tan simple pasar de hacer barro bruñido, alfarería, en baja temperatura, que pasar a utilizar una serie de arcillas industriales y igual con los pigmentos que tienen un manejo distinto y creo que el reto fue fuerte. Afortunadamente salimos bien librados, un poquito más de tiempo del que se había planeado, pero a la postre es uno de los elementos que ha dado, considero, nueva vida a la tradición y también que ha venido a aportar también difusión para para el sector artesanal en general, porque no es meramente Ángel Santos, no, sino lo que implica, ¿no? Lo que involucra. O sea, a final de cuentas, en muchos de los casos, para mí, en lo personal, es solamente eso, ¿no? Fungir como un mediador entre lo que es la tradición, todo el sector artesanal y lo que son esas posibilidades creativas, ¿no? Y de trabajo, desde luego, que son muchas horas a las que hay que dedicarle, y verse en un trabajo como obrero de 6 de la mañana a 5 de la tarde es un reto también, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas botellas hicieron de esta colección? 300 piezas más sobrantes. Más todas las pruebas y errores que tuvieron, ¿no? Así es, definitivamente. Sí, sí, hacer botellas no, bueno, si en sí la cerámica ya tiene su grado de complejidad, ¿no? Ahora hacer como toda esta producción, ¿no? Que te queden casi iguales, ¿no? Que sabemos que pues hay complicaciones en la artesanía, que no te puede salir una pieza idéntica, ¿no? Desde el pulso, ¿no? Cuidar también los grosores, ¿no? De la botella para la quema del horno, ¿no? Todos estos retos que implica la cerámica día a día. Imagínense ahora con hacer una producción de 300 piezas de botella de tequila, ¿no? Y luego que pasen también como pruebas de calidad, ¿no? No, y es que es algo real, que la cerámica de alta temperatura es algo nuevo para todos, ¿no? Para los artesanos de Tonalá es algo que nunca están acostumbrados, pues, que rompe con su zona de confort. Sí, bueno, precisamente estamos en Casa Wilmot y le debemos al maestro Jorge Wilmot, quien junto con Ken Edwards introdujeron la cerámica en alta temperatura a Tonalá. Y bueno, eso de alguna manera generó tablas, ¿no? Algunos de los artesanos que menciono teníamos cierta experiencia. Sin embargo, cada una de las firmas, cada una de las empresas tiene determinados rangos en el aspecto técnico, de tal manera que los espesores de los pigmentos y el manejo del esmalte es distinto. Entonces, en este caso se hizo una decoración sobre esmalte, lo cual incrementó el nivel de dificultad para la ejecución de la decoración. Y una vez terminadas, pues ya fue un buen resultado, ¿no? Una vez terminadas, esta fue la primera edición de la serie Master Artisan, que ya se cerró su comercialización, ya se finiquitó afortunadamente, y eso dio pie a una segunda edición que creo que debemos de estar muy contentos porque también correspondió a Tonalá. En esta ocasión, al licenciado Jesús Guerrero Santos, quien fue el creativo para esta segunda edición. Y bueno, esperamos que esta firma de tequila, Clase Azul, siga con esta línea, que siga dando oportunidad a otros maestros creativos y bueno, con ello un beneficio también para el sector artesanal en general. Entonces, ¿va a haber una segunda botella que están ya trabajando en ella o ya salió? La segunda botella es la del licenciado Jesús Guerrero Santos y ya salió a mercado. Ya de hecho está por terminarse su venta.
Cómprenlas para que apoyen a este sector artesanal, ¿no? Y la gente se motive y vuelva a ver más trabajo con colaboración con ustedes, ¿no? Justo estaba pensando en que ha expuesto también en el extranjero, ¿no? ¿Cuál ha sido como esta experiencia de que sus piezas hayan estado en lugares fuera de Tonalá, ¿no? Y de aquí. Pues esa es una fortuna. Yo creo que yo soy muy afortunado con todo esto. Esto de salir, de acudir a algún otro lugar, llevando la obra artesanal que representa, ¿no? Hay que decirlo, representa a nuestro municipio, representa a nuestro estado y a nuestro país. Siempre ha sido muy grato, ¿no? Es la manera en que se recibe, la manera en que se elogia la cerámica de Tonalá y pues es en correspondencia a todo ese contenido que tiene, ¿no? Sí, he tenido la oportunidad, como muchos otros compañeros, de estar fuera del país. Tuve la fortuna de estar en Taiwán, de estar en Puerto Rico y en muy diversas ciudades en Estados Unidos. Acompañé exposiciones tan importantes como la de Fomento Cultural Banamex en algún momento, que también itineró en Europa y en algunos países también de América Latina. Creo que cada una de esas giras nos dejó mucho, ¿no? Y en cuanto a la recepción, principalmente la motivación que se da para que se pueda continuar con esto, desde luego también el ingreso económico, que eso es importante para poder continuar, y la inspiración. En algunos casos yo me vi como muy, quizás yo me veía ante los coordinadores como quiero visitar tal lugar, me gustaría conocer determinado sitio, y entonces esos caprichos siempre se me dieron, ¿verdad? Entonces soy muy afortunado y creo que fue más allá, siempre fue más allá, ¿verdad? Si quiere conocer, pues que vaya a tal y cual lugar. Y de esa forma yo tuve oportunidad de conocer muchos sitios, y eso es parte también de lo que nutre a alguien, ¿no? Entonces, lo que ayuda a seguir creando. ¿Listo? ¿Ya no tienes más preguntas, Romy? No. Pues muy interesante, Ángel. Yo en lo personal, bueno, a veces dejo que Romina como que fluya con esas preguntas. La vi muy, muy enfocada en las preguntas que había realizado, pero yo, de cierto modo, creo que tocamos todos los temas que de cierto modo como que también estaba en contexto, pero no encuentro, o más bien como que los empiezo a hilar. A mí me gusta mucho hablar desde la experiencia, y como Romina empezó diciendo, a nosotros nos gusta, a ella le gusta, pero a mí me gusta mucho hablar como desde los inicios, pues, y no tanto como con preguntas. Más bien, ¿cómo es este acercamiento? Porque me llamó la atención que lo de, ¿qué es en grandes rasgos esta herencia milenaria? Me pareció un trabajo muy valioso ver a tantos artesanos con una semblanza muy extensa de muchos artesanos de Tonalá, y un trabajo en colaboración también con la Universidad del ITESOS, ¿no? Pero lo mencionaste muy, 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 muy por encima. Esto estudiaste en la Escuela de Artes de la Universidad de Guadalajara. Nacido aquí en Tonalá. ¿No? ¿No eres de Tonalá? Yo espero que sí. Yo también Todavía hasta este momento no sé dónde hay una oficina donde pueda adquirir mi oficialidad, ¿verdad? Pero pues yo trato de corresponder a lo que Tonalá me ha dado,
Sí. Haciendo lo mejor posible lo que me corresponde. Uno es de donde crea que es. Mi familia todos procedemos de Río Grande, Zacatecas. Oh. Llegamos aquí cuando yo tendría alrededor de 7 años y prácticamente desde ese mismo año, el 72 finales, 73 ya de manera más formal, me vi involucrado en un taller de barro bruñido en particular. Entonces, desde entonces trabajo en esto. Respecto a lo otro de la formación de herencia milenaria, procede de una formación grupal anterior, de un intento anterior, donde formalizamos un grupo de artesanos para atender una invitación, una convocatoria para el Premio Nacional de Artes y Ciencias, ante lo cual se obtuvo dicho reconocimiento, y esta agrupación concluyó por acuerdo general. Se resolvió no dar continuidad, y entonces algunos de los compañeros regresaron a la idea, vinieron conmigo, platicamos, en particular 2 compañeros, Tomás Esparza y José Antonio Mateo Suárez, que lamentablemente ya falleció y que nos ha dolido mucho su ausencia, porque es una gran persona, un gran, extraordinario maestro artesano, pero una persona que trabajó mucho para que esto se diera. Y fue en él mayormente quienes el resto de los compañeros creyeron que podíamos. Cuando era muy difícil porque alguien preguntaba por un artesano y lo más fácil es decir, no lo conozco. Entonces se dio este trabajo, y es un trabajo que ha redituado en esa camaradería, por lo menos, y también en los beneficios que se han logrado. Mantuvimos un trabajo hacia el extranjero, se lograron más de 7 exposiciones en diversas ciudades de Estados Unidos, todas con un carácter muy interesante en cuanto a los resultados económicos, culturales, de promoción, comercialización, de conocimiento y reconocimiento para los participantes. Y a partir de ello, nosotros tuvimos este espacio como sede en algún momento, facilitado en un principio por el maestro Jorge Wilmot y posteriormente por Patricia Díaz, quien nos facilitó el inmueble para que fungiera como sede mientras estábamos todavía en ese trance de artesanos nómadas o de agrupación nómada con diversas sedes. Cuando invitábamos grupos para que vinieran a ver nuestro trabajo, y nosotros a la vez invitábamos otros maestros artesanos externos a la agrupación, porque ese es uno de los principios bajo los cuales se sustentó. Y años más adelante se dio ya la gestión para contar con un inmueble, y contamos con el inmueble. Herencia Milenaria tiene un centro cultural denominado de la misma manera, ¿no? Centro Cultural Herencia Milenaria, que sirve para exposiciones de escultura, de dibujo, pintura, fotografía, etcétera. No es solamente para los miembros, aunque en ocasiones se pueda pensar así. Se busca que tenga otro afán, otra dirección. Y los niños y los jóvenes son como algo de lo más importante, porque es una de las mayores debilidades del arte tradicional. No hay una continuidad como nosotros desearíamos. Hoy en día tenemos una serie de distracciones quizás para los niños, para los jóvenes, entonces
qué pasará dentro de las siguientes décadas en relación al arte tradicional que ha hecho tan prestigiado y que le ha aportado en mayor grado a la economía de Tonalá a partir de ese arte. Sin embargo, es muy fácil desconocerlo. Y entonces, quizás cuando nos demos cuenta ya hayamos perdido uno de los patrimonios culturales más importantes. Y cuando digo culturales, deseo hacer énfasis en la parte económica. Lo que aporta a la economía patrimonio es difícil de calcular en un monto, un porcentaje económico. Sin embargo, es prioritario, diría yo. Es algo internacional, ¿no? A nivel internacional. Miren, hoy sigue siendo, hay personalidades que solamente vienen a México para visitar a un artesano en Tonalá. Sí. Y así ha pasado con muchos, a partir de diversas generaciones. Lo pasó con nuestros antepasados, con el maestro Jorge Wilmon, con Ken Edwards, y sigue pasando todavía, pero ¿quiénes más lo saben, ¿no? ¿Y qué hacemos para que esa visita que hace sea mayormente sustantiva para la sociedad, ¿no? Sí, porque no, o sea, si nos damos cuenta, Guadalajara es un punto creativo de creación, pues tenemos muchísimas técnicas artesanales y en este proyecto han venido Pedro Romo, como nos dijo también que un artista neoyorquino buscó información para hacer telares en México y de las 3 opciones que le dieron fue Tonalá, Jalisco, Oaxaca y Tlaxcala, creo. Y decidió Guadalajara. Y Tonalá es un pueblo pues poco olvidado. Creo que incluso relacionamos más a los ceramistas en Tlaquepaque, cuando yo creo que hay más artesanos de barro en Tonalá. Sí, creo que somos pueblos hermanos. Me parece que Tlaquepaque y Tonalá tienen una hermandad desde la época prehispánica y que decir que uno es más o menos saldría sobrando. Me parece que Tonalá tiene un potencial muy alto, tiene unas raíces muy afianzadas dentro de la parte, desde la parte prehispánica en cuanto a tiempo y en toda el área tradicional. O sea, estamos hablando de más de 10 técnicas tradicionales solamente en barro. Y con ello estamos hablando de técnicas, solo para citar un poco, es barro vetus, barro canelo, barro bruñido. O sea, así nada más con eso. Podríamos estar hablando de más de 30 gentes perfectamente ubicables, ubicadas y con un trabajo que han realizado mayormente por un esfuerzo personal y que han estado en muy diversas ocasiones en el extranjero representando más allá de dignamente nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que falta hablar sobre todo eso. Me parece que hace falta ese enorgullecerse de lo que se tiene, de lo que se ha hecho y de lo que viene, porque me parece que tenemos en este momento grandes oportunidades. Mencionábamos una empresa determinada de tequila apostando dentro de los productos y también a través de las fundaciones que se tienen, en este caso particular también una fundación con causa azul, apostando para que el sector artesanal se privilegie, primeramente se sostenga, ¿verdad? Que logre preservarse y después de ello que sean más redituables estos oficios. ¿Cómo? Pues a partir de determinadas rutas, ¿no? Entonces, yo creo que a eso debemos apostarle y bueno, me parece, no es, lo es
que ustedes están haciendo una parte de ese trabajo, ¿no? Una parte importante en dar a conocer, en promover, ¿no? Entonces, ahí está, es una parte que a ustedes corresponde, que ustedes deciden tomarlo y que lo hacen con mucho gusto, ¿no? Con mucha emoción. Y bueno, lo que alcancemos a hacer nosotros del otro lado, porque ya estamos pasando a una fase quizás última, para que se pueda sostener, insisto, a través del trabajo con jóvenes, a través del trabajo con niños, ¿no? Con las siguientes generaciones. Entonces, por ahí tenemos un taller, nosotros, el taller es el nombre Ángel Santos, y es un taller a puertas abiertas. No, normalmente no se cierra la puerta y recibe visitas para que la gente conozca el proceso de trabajo. Y tenemos un taller sabatino para que la gente ejercite, ¿verdad? Su gusto por el manejo del barro, ¿no? Sí. Para que sientan esta experiencia. Da clases de dibujo, maestro. Le gusta dibujar, me imagino. Me gusta mucho dibujar. Sí. Sí. Me gusta mucho hacer ¿Dibujo garabatos. tradicional? Bueno, lo que no es dibujo tradicional son garabatos. Entonces, me gusta hacer ambas cosas. Sí. Sí, he estado trabajando más recientemente con algo parecido al grabado y dibujo en directo, a lápiz y otros materiales como la tinta. La tinta con pincel tradicional, ¿no? Entonces, sí, tratando de encontrar ¿Pelo otro... de perro? ¿Pelo de gato? Pelo de perro, de gato, sí. De ardilla también. De ardilla. Sí. El maestro Vidal nos regaló un pincelito. Cuando llegamos a la universidad, el maestro Vidal, no sé si lo conozca. Sí. Que en paz descanse. Ya falleció. Y también le mando un fuerte abrazo. El primer día de las clases nos daba un pincelito así de pelo de conejo. Y todavía lo tengo. O sea, fue muy simbólico recibirlo de él. Pincelito tradicional. Qué gran detalle. Sí, las clases con él eran otro rollo. Muy chidas. Bueno, no mencionamos aquí, pero aquí Ángel, reconocido por el Premio Nacional de la Cerámica, también por fomento artesanal, con muchos galardones, respondiendo a lo que nos al cumplido que nos haces acerca del trabajo que nosotros hacemos. De verdad que sí lo hacemos con muchísimo gusto y con nada más afán de conocerlos. Estamos conociendo a nuestros héroes. Sí. Y pues también reconocemos su trabajo, pues todo lo que ha desarrollado. Yo lo tengo yo estoy muy pues muy agradecido también de su presencia. Muchas gracias. Es un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Pues ya para terminar, nos gustaría que le mande saludos a alguien, agradecimientos, que nos diga cómo lo podemos encontrar en redes sociales para que la gente vaya a visitar su taller y tome todos estos grandiosos cursos y tenga esta gran experiencia de aprender un grande de la alfarería y la cerámica. Bien, pues gracias. Ángel Santos es muy fácil encontrarlo, pero yo les invito a que conozcan más allá de esto. Todavía tenemos un buen número de talleres tradicionales y hacer un recorrido, ¿no? Vale mucho la pena, o sea, se aprende bastante. Ahí estamos en cualquiera de los buscadores como Ángel Santos Tonalá, es sencillo. Y también tratamos siempre de llevarlos a otros puntos. A través de eso, a través de Herencia Milenaria, con alrededor de 20 artesanos tradicionales y contemporáneos más, y a muchos otros que no forman parte de esta agrupación, pero que afortunadamente ahí siguen con la misma emoción y el gusto de seguir creando, de seguir haciendo cosas bonitas. Así es de que, con todo gusto, estamos a sus órdenes. Pues... un saludo que quieras hacer tú, Romina.
Pues agradecemos aquí a Casa Wilmot por prestarnos las instalaciones, a Sí. Regina que está aquí Sí, que nos apoyándonos. Nos ayudó, ¿no? y nos mostró todas las instalaciones para ver dónde podría ser un buen lugar para grabar. A Sonic Boomer que se despertó hoy muy temprano para venir a grabar. Sí, porque nosotros estamos aquí, pero atrás de esto hay muchas personas que nos han apoyado y que nos han brindado como oportunidades para conocer a nuestros héroes grandes artesanos que nos inspiran día a día. Y pues sin más por el momento, agradezco también al maestro Ángel Santos que nos dio un poco de su mañana para venir a platicarnos su experiencia y pues eso es todo. estén pendientes de las redes de Arsatenia con información de Casa Wilmot, de los talleres que ofertan aquí en Tonalá, porque Tonalá sigue vivo y vivirá. Muchas gracias. Sí, protesto. Gracias por escuchar Arsatenia. Recuerda que puedes escuchar nuestro episodio cada semana. Síguenos en nuestras redes como @Arsatenia, en YouTube, en Facebook, en Spotify, para ver más contenido. Sigue nuestro directorio de Arsatenia y si quieres ser parte de nuestra audiencia, envíanos un correo a arsatenia@gmail.com.